En algún momento se ha pensado con educación, Educa, la propia UNICEF, que ha participado mucho de este proceso de la virtualidad en la educación en República Dominicana. ¿Se ha pensado en qué momento se van a sentar para evaluar cómo ha sido el curso? Yo era de los que defendía, sobre todo, el tema de volver a las aulas, también con un criterio semipresencial, ya para el nuevo curso escolar que va a comenzar en agosto, y porque este está por terminar en los próximos 2 meses. Sobre todo, independientemente del razonamiento que haces por el tema de la vacunación y la segunda dosis, ahora estaba leyendo, apenas 20,000 personas han recibido la segunda dosis de cerca de 800 y pico de mil dominicanos que ya recibieron la primera. O sea, la segunda dosis va más lenta, va más complicada. Aún tengamos la vacuna acá, que la recibimos, el 1,000,000 de dosis que le compramos a China, etcétera. Pero sobre todo, hablaba del retorno, yo personalmente, en agosto, en el nuevo curso escolar, para que tuviéramos el chance, la oportunidad de evaluar cómo había sido este curso en la virtualidad, armado en medio de toda este tropel de elecciones, de lo que me dejaron, de lo que no me dejaron, que si había dinero, que si no había dinero, que si dijimos que era digital todo, después nos dimos cuenta que no, que el internet llega hasta la casa de Darwin, la mía, la de Pinky. O sea, esta dinámica complicada, sobre todo para saber en el curso nuevo dónde reforzar ciertas materias, porque habrá que reforzarlas. Yo soy un convencido de que no es que este curso se haya perdido, pero de que si no tomamos medidas a largo plazo en el plano educacional, será una generación muy marcada por déficit de conocimiento, por esta metodología de enseñanza que hay que evaluarla. Uno, desde el punto de vista económico, todos los millones que hemos metido, ¿qué ha significado en materia de educación? ¿Qué ha significado todos estos millones que hemos salido a buscar prestados y que habrá que pagar los nietos suyos, los míos y todo dentro de 40 años? Y segundo, desde el punto de vista del aprendizaje, ¿qué ha representado en los diferentes niveles de enseñanza? Quizás para los más adolescentes y jóvenes signifique una cosa, para los niños, oye, nada en la primera infancia de tener el contacto con la persona, y eso no lo sustituye nada. Esos niños que se han criado un año sin el contacto de otro similar, ¿cómo influye en su manera de armarse su concepción de la vida y de la persona? Porque para eso se diseñaron programas en algún momento. ¿Habrá esa oportunidad? Sí, es correcto. El Ministerio de Educación y Educa va a estar apoyando esa estrategia, va a estar evaluando hacia finales del mes de mayo, principio del mes de junio, los resultados del plan, de la estrategia de educación a distancia. Debemos reconocer ya, Roberto, Pinky y audiencia, que los muchachos van a exhibir menores niveles de aprendizaje. Seguramente, gracias a esta estrategia, la caída va a ser menor, pero el mundo está exhibiendo menores aprendizajes. Lo acaba de decir un informe del Banco Mundial de hace apenas una semana, en la que se demuestra cómo en la región, en particular latinoamericana, ya se están exhibiendo problemas de caídas verticales en la calidad de la educación. Y yo soy de los que cree que gracias a la audacia y a la valentía del Ministerio de Educación, este programa va a mitigar esas caídas. Y al igual que lo que ocurre con la economía, la República Dominicana probablemente sea el país que menos cae en términos económicos, y ojalá sea también el que menos cae en materia de educación en términos relativos, porque este año ha significado para los países un verdadero problema en el avance de los aprendizajes de los estudiantes. Por estos días se ha hablado de los libros de textos en nuestro sistema educativo. Se ha dicho que tienen 5 años o más estos textos sin que se hayan actualizado. ¿Cómo
usted valora esta realidad de los libros de texto en nuestra docencia dominicana? Roberto, es muy importante lo que tú señalas porque debemos ir primero a los datos. La evaluación diagnóstica del Ministerio de Educación demuestra que cuando termina el tercer año escolar, que es el periodo en el que se supone que los estudiantes están alfabetizados, tanto a nivel público como privado, porque esto no es una muestra, es una prueba a nivel censal, es decir, todos los estudiantes de la generación del tercer grado de la primaria rinden esa prueba, solo el 10.1% de esos estudiantes demostró leer con fluidez y comprender lo que lee. Ahí están incluidos los estudiantes del nivel público y del nivel privado. Entonces, con estos niveles de deficiencia en la lectura, que es la madre de todas las competencias, decimos en Educa, porque uno no puede aprender el resto de las asignaturas si no tiene la capacidad de leer y de comprender lo que lee, ni siquiera de la matemática. Por eso nosotros hemos puesto como pilar del proceso de formación y de la calidad de la educación mejorar y robustecer las capacidades de comprensión lectora de los estudiantes y el hábito de la lectura, que es tan poco frecuente, desgraciadamente, en la República Dominicana. Es de los más bajos de la región el hábito de la lectura. Y esto implica con que los estudiantes tengan acceso a materiales de lectura, no solamente en libros de texto, sino literatura, cuentos, novelas, otro tipo de estructuras literarias, pero también que tengan acceso a los libros de texto, porque cuando hay algunos problemas con las competencias de los docentes, el libro de texto cumple dos funciones. Primero, darle al estudiante una guía de cómo es su proceso de aprendizaje, de poder regresar y volver sobre lo que aprendió durante otro momento del curso, pero también es una herramienta que ordena el dictado de una determinada asignatura o área del conocimiento para el docente. Entonces, buenos libros de texto actualizados en función de las pautas curriculares es una herramienta esencial. Y cuando hablamos del libro de texto no debemos pensar solamente en el papel. Hoy hay opciones de libros de texto digitales que serían una extraordinaria forma de aprovechar la inversión en computadores que se está haciendo si somos capaces de incorporarle a esos computadores la vastísima biblioteca gratuita que hoy está disponible a través del Internet, o bien con algunos acuerdos, como hemos planteado en Educa, con países hermanos, con bibliotecas que han podido crear, con más de 7.000 títulos en el caso de Uruguay, más de 10.000 en el caso de Colombia, que sería muy sencillo poder trabajar en estos acuerdos y que los estudiantes dominicanos se les abriera un mundo de posibilidades accediendo a la literatura también, no solo la clásica, sino la más actual. Exacto. La posibilidad, Darwin, de que, bueno, cambiar los libros de texto en diferentes niveles de enseñanza, tanto para el sector privado como para el sector público, implica un costo tremendo para que la gente tenga una idea. Por eso recuerdo que en algún momento en el gobierno anterior se habló de recuperar, y creo que de hecho se hizo, la editora nacional que permitiría imprimir, editar libros importantes para la cultura en general y tener nuestros propios títulos que se habían ido perdiendo. Pero de todas formas hay que ir pensando en el futuro. Y realmente hemos hecho una dependencia de los aparatos tremendos, estos celulares y iPad y todo, pero también han sido fuente para distribuir mucho más rápido y a menor costo contenidos para aquellos que buscan buenos contenidos. Es posible que pueda haber un sistema híbrido, así como las clases semipresenciales, que pueda haber estos libros de texto físicos, que son importantes siempre, y también una parte que estén en un soporte digital. Claro, ese es el esquema
Creo que Roberto, tú das en el clavo con esta propuesta, porque es una manera de optimizar también las inversiones que el Estado va a realizar. Cuando hablamos de costos en educación, siempre tenemos que tener cuidado de entender que el gasto educativo en realidad es una inversión. Entonces, exacto, hay que ver ese costo en qué medida está relacionado a la utilidad que se brinda. Si ese es un costo que da utilidad cero, pues es un gasto y en realidad debiéramos dejarlo de lado. Pero en el caso de los libros de texto y de los libros en general, son uno de los factores que más determinan el nivel de aprendizaje de los estudiantes. Las investigaciones, aún en la República Dominicana, demuestran cómo donde hay libros hay mejores aprendizajes. En los hogares donde hay libros, donde los estudiantes tienen hábitos de lectura y de estudio, hay aprendizaje, porque acá hay algo que a veces olvidamos, de que la educación es el resultado del esfuerzo individual, del esfuerzo del estudiante, del tiempo que se siente y dedica a aprender. La educación no es un proceso que ocurre probabilísticamente o por azar. La educación es el resultado de un proceso que requiere esfuerzo y que requiere dedicación. Si el estudiante pone ese esfuerzo y esa dedicación y tiene los materiales y tiene el soporte, tiene que aprender. Esto no es física cuántica, ni ingeniería aeroespacial, esto es algo muy simple, pero en el caso de los libros de texto y de la literatura en general, si encontramos un esquema híbrido donde optimizar ese volumen de materiales, los costos, estoy seguro que serían más que justificados, Roberto, porque le daría al país una capacidad de medir el retorno de esa inversión en términos de calidad de aprendizaje. Y estamos trabajando en eso. Pensamiento sin lectura. Estamos trabajando en eso. Yo entiendo que tal vez la velocidad de cómo se está trabajando en esto no es la que uno quisiera, claro, pero sí entiendo de que el ministerio actual, en particular el doctor Fulcar, tiene el plan de lectura como uno de sus nortes, con la idea de crear un plan nacional de lectura que tanta falta hace en el país, porque este es el otro elemento que es importante entender. El pensamiento se estructura a partir del lenguaje. Uno no puede tener pensamiento sin lenguaje. Y la única forma que sabemos que generamos mayor calidad de nuestro pensamiento y de nuestro lenguaje es a partir de la lectura. Entonces, aquí le estaríamos dando a los estudiantes y a los ciudadanos futuros todos los elementos que requieren para construir justamente ese perfil de ciudadano que se requiere para el siglo XXI, crítico, informado, con capacidad de discernir entre lo que vale y lo que no en estos tiempos de fake news. Bueno, esto es muy importante, que los estudiantes tengan acceso a la lectura. Si logramos que los estudiantes lean, estoy seguro que la calidad de la educación va a mejorar, más allá de que aprendan o no las estructuras rígidas o la sintaxis de la lengua castellana. Lo importante aquí es que aprendan a leer, que puedan decodificar los mensajes y que puedan hacerlo con un sentido crítico.